Concejal, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué pasó en el Consejo el jueves? ¿Estuvo caliente? Bueno, el jueves pasado, el 30 de abril, Ujú, se tocó uno de los temas que venía pendiente desde el año pasado, que tenía que ver con el mejorado en la cantidad de cuadras de nuestra ciudad. ujú, Lo que había sucedido el martes en la comisión del Consejo, ujú, esto digamos de alguna manera es la noticia que veníamos a plantear, es que notábamos que ambos bloques, es decir, tanto el oficialismo como el PJ, no lograban llegar a un acuerdo. ujú. Quiero decir, los argumentos en parte son fuertes, en el sentido de que el sector del PJ planteaba la cuestión, ¿no es cierto?, de la cantidad de plata que ha venido de Fondo de Obras Menores en anteriores oportunidades, que vemos que es una ciudad que no ha hecho muchísimas obras, carecemos de cuestiones fundamentales, y entonces desde ese lugar, digamos, del problema de la crítica y el tema de la rigurosidad, dónde va a ir esto que el otro, se plantaban en una cuestión de avanzar inclusive hasta con proyectos propios, es decir, traer frente a ese problema otra iniciativa. Por otro lado, el Frente Cívico, el otro bloque mayoritario dentro del Consejo, planteaba la situación de que era un proyecto viejo, que ya se había tratado el año pasado, que se seguía dilatando y que la plata seguía sin aparecer. Es decir, más o menos esa fue la situación de la comisión. Nosotros intentamos, te digo, hasta en términos dinámicos, te diría como una maestra ciruela, es decir, en el sentido de decir, bueno, a ver, cuáles son las observaciones de uno de los bloques, colocarlas en el proyecto del oficialismo, o al revés, que el proyecto del oficialismo tomara las críticas que hacía el sector del PJ, pero que finalmente pudiéramos votar en función de los vecinos. Como Es buena decir, samaritana usted estuvo ahí. sí, hay planteado una guerra Mm. en ambos bloques. El ¿Tiene que ver problema por las que elecciones o...? lo que sucede es que pasa lo siguiente, nosotros tenemos un mandato, Mm, es decir, hay un mandato de muchos de nosotros que es hasta diciembre del 2015, y la gente te elige y te mandata justamente para que vos trabajes. Entonces una cuestión es la cuestión electoral, que desde ya todos trabajamos en ese sentido, tratamos de que se profundicen nuestras ideas, socializamos, venimos a los medios, etcétera, pero después hay una tarea, que es la tarea práctica del concejal, que tiene que tratar de buscar las soluciones para que avance la ciudad. Deberían ir por caminos diferentes, pero sabemos que no lo van, digamos. Por eso, lo superador Ujú, y lo importante me parece que es lo siguiente. Frente a esta guerra desatada de ambos bloques, nosotros hicimos el siguiente planteo. En la sesión, porque en la comisión no logramos convencer a ninguno de los dos sectores, y luego en la sesión desarrollamos una iniciativa que fue muy interesante. Es decir, a ver, nosotros también coincidimos con que este gobierno no ha hecho nada. De hecho, la votación de las elecciones pasadas han dado un cimbronazo con respecto a eso. No cabe duda de que los vecinos de Bermúdez dicen, ahora van a hacer cuadras en el medio de una campaña electoral, esto, el otro, o sea, se acuerdan tarde o se acuerdan para hacer chapa. Es decir, bueno, está bien. Lo importante es que hay algo para hacer. Aprovechemos la coyuntura, dice usted. Hay algo para hacer. Entonces hicimos el siguiente señalamiento, que venga el dinero, tanto la partida, se aprobaron dos partidas, en total son unos 6 millones de pesos que van a abarcar unas 60 cuadras. Bueno, que venga la partida e incorporemos algunas cosas que tenía el proyecto oficial y que lógico que nosotros como concejales teníamos que ver y apuntar en esos lugares. Por ejemplo, se pensaban hacer cuadras con un espesor casi sin sentido. Bueno, incorporamos que el espesor sea el que corresponda. Entendemos que la plata de Fondo de Obras Menores de otras oportunidades no sabemos bien a dónde fue. Bueno, coloquemos una comisión investigadora, es decir, perdón, una comisión fiscalizadora que pueda ver y controlar, no solamente desde el Consejo, sino también con vecinos y vecinales, la implementación final de la obra. Es decir, no digamos, no venga la plata, porque, bueno, pues si no hay que llamar a la policía, digamos. Si nosotros creemos que le estamos dando a alguien que no va a hacer nada, bueno, ya las acusaciones tienen que ser en otros términos. Ahora, nosotros como concejales tenemos que velar no por 6 millones, tenemos que velar por 144 millones, por ejemplo, que es el presupuesto municipal. Es decir, si no somos capaces de poder controlar las obras, bueno, ya estamos al horno con papa, digamos. Hicimos esa propuesta superadora a la guerra de ambos bloques, y el Partido Obrero logró esa noche
que ambos bloques que se peleaban entre sí incorporen esta propuesta de control, incorporen esta propuesta de espesor de la calle, etcétera, y sea aprobado por unanimidad. Porque la otra parte que no dice el oficialismo, que ahora sale a decir que con este proyecto en minoría, que lo tenía guardado en la gatera porque nadie le daba importancia y demás, y ahora logró un avance, hay que decir que esto es falso. Porque pasa lo siguiente: la presidenta del Consejo presentó un proyecto en minoría a sabiendas que con 3 votos la provincia no entregaba la plata. Es decir, se lavaba las ropas. Mira, yo quiero hacer las calles, pero no me dejan. Entonces salvo mi cuerpo. Después que pase lo que sea. Nosotros tuvimos una actitud diferente. Fuimos a cada calle que estaban por realizar el mejorado asfáltico. No llegamos a todas porque hicimos una carrera maratónica desde que vimos que el resto de los concejales no se ponían de acuerdo y el momento de la sesión. Y hasta las 8 menos cuarto de la noche anduvimos recorriendo todas las calles que pudimos y estuvimos charlando con los vecinos. Y los vecinos nos decían lo siguiente: no tengo idea que van a ser mejorados. Ah, ¿no? Y usted sabe que hay 2 proyectos. Y menos de que se peleaban entre ellos. No. Y después le decíamos: ¿y usted cómo ve que esto no es pavimento y es mejorado? Mirá, me dice, tantos años sin que no haya nada, lo que venga va a ser bienvenido. Nos fuimos con ese mandato al Consejo y logramos superar una riña política entre ambos bloques que defienden intereses propios. Entonces esto como método es muy interesante y bueno, lo queríamos compartir con ustedes. Está muy bien. Bueno, y sé que también, a mí me interesa siempre hablar de educación, se aprobó también que usted participe en la implementación de una especie de gabinetes psicopedagógicos, ¿no?, que se puede implementar. Claro, eso es a partir de lo que hemos charlado acá con vos, el tema de Ludmila, que decíamos que era la punta del iceberg de una situación de niños, fundamentalmente, en situación de riesgo en nuestra ciudad. Y que lo de Ludmila había tomado trascendencia porque lamentablemente había terminado en terapia intensiva. Si no hubiera terminado en terapia intensiva, es una más de las niñas que tenemos en nuestra ciudad en una situación deplorable. Frente a eso, nosotros llamamos a una comisión de salud abierta con organizaciones, con profesionales, trabajadores, y logramos este proyecto que vos mencionás, que es la ordenanza 1045, y que logramos inclusive que todo el Consejo lo votara favorablemente y lo promulgue el Ejecutivo. Ahora, ¿se va a implementar? Bueno, ¿O va a quedar en una linda redacción, digamos? Bueno, pasado en limpio, para que por ahí el vecino que nos está escuchando, a ver qué es. Es que es ley la creación de un gabinete psicopedagógico en cada efector de salud. Eso es ley, es decir, es una herramienta. Esa herramienta, desde ya, y nos conocés, nunca va a quedar cajoneada en este sentido. Es Sale decir, a la cancha. Vamos a ir a cada centro de salud a contarle de que esto es ley, vamos a recorrer las escuelas, iremos a cada dispensario y trataremos de abrazar, es decir, de organizar todos los sectores que acuerden con este tipo de trabajo, para así lograr, por supuesto, su efectiva implementación. ¿Cuál es el dato que también venía a compartir con ustedes? El secretario de Salud, nosotros hace mucho que lo estamos esperando. Lógicamente que primero no había, porque el doctor Rossi ahora. Lógico, porque el doctor Smerlin había renunciado, estábamos sin secretario de Salud en la ciudad, luego incorporaron a un nuevo secretario de Salud y como toda persona nueva plantea recién ingreso. Cosa que nosotros no compartimos porque siempre hay una continuidad en la gobernabilidad y demás. Pero bueno, al margen de eso, igualmente tuvimos una reunión con el secretario de Salud, porque yo soy la presidenta de la Comisión de Salud, y entonces me planteó unas inquietudes, luego habrá alguna más amplia y demás, donde podremos socializarlo con más personas. Pero en principio, en lo que se pudo avanzar es lo siguiente: nosotros queremos ser parte de la implementación. Es decir, un gobierno que está muy descreído, no tiene la capacidad, es así, de organizar. Y no vemos tampoco, como te decía recién, una oposición que tenga ganas de hacer algo en términos prácticos, es decir, cuáles son sus responsabilidades de acá hasta que pasen las elecciones, sino que es como que todo está enredado, te digo, toma de los terrenos de barrio Posta frente a Fayad, de esto, el otro, todo se enrieda en internas políticas. A nosotros nos interesa trabajar en algo concreto. Esto concreto tiene que ver con el gabinete de salud y el hecho de que nos dejen de alguna manera instrumentarlo, es decir, que podamos opinar en qué profesionales
o sea, qué áreas de profesionales puede integrarlo, en qué dispensarios habría que apuntar, digamos, si uno pudiera armar el orden primero, más tarde, de forma inmediata. Es decir, poder basar en ese proyecto las prioridades es muy interesante. Muy interesante lo teórico, que ustedes se comprometen a llevarlo en la realidad, a hacerlo realidad. Claro, porque pasa lo siguiente, si un gobierno no se puede encargar del tema de lo más vulnerable que tiene en su ciudad, que son los niños, bueno, es complicado, es decir, no creo encontrar ningún obstáculo en esta tarea tan sensible. Es decir, nosotros vamos a avanzar, convocaremos a una segunda comisión de salud para que todas esas organizaciones que estuvieron presentes sean partes también de esto. Y bueno, desde ya esforzarnos y poner todo nuestro compromiso de terminar nuestra gestión con estos gabinetes psicopedagógicos funcionando. Ojalá que así sea. Gracias por estar. Gracias.